Buen día a todos, ¿me escuchan? Me voy a esforzar por poder comunicar el mensaje. No estoy bien de mi garganta esta semana, soy un poquito, espero no morir en el intento. Pero es un privilegio, un regalo de la gracia de Dios de estar con ustedes. Como decía Diego, el Señor en su gracia nos regaló hace muchos años comenzar en esta obra con mi hijo David, su familia. Y allí comenzamos a visitar familias, golpear puertas, gente nos recibía, otras se escondían, otras no querían vernos, otras nos decían que no les interesaba. Pero verles a ustedes es el resultado de haber persistido, de haber creído de que la obra es de Dios, que los hombres solamente somos instrumentos en las manos de Dios y que necesitamos creerle a Dios en primer lugar, jugarnos por Él. Así es que volver acá a la Argentina, volver a Lenoir, es un regalo de la gracia de Dios. Ya con muchos hemos hablado. Hoy pude ver a Rogelio querido, realmente un gran cariño verte acá en la iglesia, ver a don Juan. Don Juan tiene la amabilidad de siempre llamarme a Ecuador, llama y un minutito habla y el gusto de él es saludarnos y ver, y uno puede decir, ver a José, a Teresita, y digo, valió la pena ver a Moncho, a Roberto, a Keila, digo, sí señor, valió la pena invertir. Y es la gracia de Dios y estar con ustedes nuevamente. Ahora la pregunta, uno sí hace la pregunta, ¿cómo estarán caminando los creyentes? ¿Cómo están caminando ustedes? De pronto van a decir, Gonzalo, sí andamos muy bien, pero el Señor dirá lo mismo. Así que he estado orando para poder compartir en esta mañana, le puse lo que es el caminar del creyente, pero antes déjenme leer algo que escribí. Generalmente cuando planeamos hacer un viaje, quienes sabemos conducir un vehículo, tenemos la precaución de tomar un buen camino, o si no el mejor, pero un buen camino que nos lleve a nuestro destino. También sabemos que en el trayecto hay muchas señales de tránsito que nos ayudan, nos orientan para llegar a nuestro destino. Otras, en cambio, nos advierten de peligros que hay en el camino. Dice, calzada mal, la calzada está mal o hay derrumbes, qué sé yo, pero nos advierten. Y somos nosotros quienes decimos qué camino transitar. Pero somos conscientes de que hay señales que debemos tomar muy en cuenta para llegar a nuestro destino. Muchas veces nosotros, lo piolas que somos, decidimos acortar el camino o decidimos no respetar las señales de tránsito y con el fin de llegar más rápido, pero ¿cuántas veces ocurre lo inesperado? Pinchamos una goma, una cubierta se nos revienta, o algo pasó, caímos en una cuneta y ahí estamos renegando, quizás pasó algo inesperado, encontramos obstáculos y no pudimos llegar a nuestro destino a tiempo como nosotros lo habíamos pensado o imaginado. Ahora, de la misma manera en nuestra vida debemos tomar decisiones para alcanzar ciertas metas y que hay procedimientos, tiempos, formas para lograrlo, pero queremos hacerlo muchas veces a nuestra manera y tomamos el camino muchas veces más corto, el camino para nosotros más práctico, pero cuántas veces el camino terminó siendo un camino equivocado. Creíamos que nos iba a salir bien y fracasamos. Y entonces es cuando yo me pregunto, ¿por qué decido transitar por un camino sabiendo que no es el correcto? Sabiendo que no es el mejor y aún sabiendo que puedo fracasar, ¿por qué tomo ese camino? Y a veces no discernimos entre lo mejor o lo que es peor para nosotros y tomamos el camino incorrecto. Consecuencia de ello nos encontramos con algún bache, piedra en el camino que nos hace tropezar y ahí es cuando todo se comienza a complicar en nuestra vida. Me enojo y creo que ya no hay forma de seguir, he perdido el control y no me reconozco.
me empecino en seguir y en vez de detenerme, sigo por ese camino que se va volviendo más oscuro cada vez, un camino solitario que la verdad siento que no me está llevando a ningún lado. Lo angustioso de todo esto es que el camino no termina y siento que ya perdí el rumbo. No puedo entender dónde me equivoqué, dónde perdí el control de mis actos o quién se interpuso en mi transitar y me despistó. Y cuando veo que he cometido este gran error y que el sufrimiento ya pasó a formar parte de mi existencia, allí me doy cuenta que necesito de alguien que me levante y me saque de ese bache horrible en el que he caído. ¿Pero quién? En este tiempo, ¿quién lo puede hacer? No hay amigos, no hay familia, estoy solo, queriendo que el mundo se me termine allí. El llanto en mis ojos inunda mi rostro y siento que todo lo que me rodea es gris e inhumano y que a esto no le puedo yo llamar vida. De repente siento que alguien escucha mi llanto y llega a mí antes de que yo desaparezca. Estoy seguro que quiere llevarme hacia su camino. Ese alguien quizás es un ángel que Dios envió. Esa persona que para mí es un ángel me habla de alguien que me ama, de alguien que murió por mí. No lo entiendo, pero me anima a salir del lugar en el que me encuentro y me dice, esa persona es Cristo, en Él hay una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Esta persona que le llamo mi ángel se acerca, me abraza tiernamente y escucho que me dice, no todo está perdido, levántate, hay un mejor camino, porque Él es el camino. Y me habla de Cristo cuando habla en Juan 14:6, porque yo soy, dice, no, el camino y la verdad y la vida. Y familia, ¿cuántas veces nos encontramos en esta circunstancia? ¿Cuántas veces tomamos en nuestra vida el camino incorrecto? Creemos que el camino de las fiestas, del baile, las discotecas, del alcohol, de la droga, del robo, creemos que ese es el camino que me hace feliz, pero nos equivocamos. Y llega un momento en cuando ya realmente no tengo salida. Pero sabes que Cristo siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Y Él extiende de sus brazos para decirte, ven, te amo. Y no nos queda otra cosa que llegar a Él. Si nos equivocamos en el camino, hay un camino para encontrar y seguirlo. Y es la razón por la que quiero hablar en este tiempo con ustedes y compartirles de algunos peligros que hay en el caminar del creyente. Ahí en Hebreos 2:1, en primer lugar quiero hablarles del peligro de deslizarme en el camino de la vida. El peligro de deslizarme dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta expresión de deslizarse habla de irse resbalando de a poquito hasta terminar en un lugar que no se quisiera estar. Pero dice que pongamos atención. Por tanto, dice, es necesario. Y cuando dice necesario, es algo que debo hacerlo, porque la palabra de Dios me está advirtiendo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, esa palabra diligencia quiere decir insistentemente, con mucho cuidado, debemos poner atención a lo que ya hemos oído, ya nos han advertido, nos vienen diciendo, nos vienen advirtiendo. Así como en el camino, en las carreteras, hay tantas señales de tránsito en la vida cristiana, este bendito libro está lleno de señales, lleno de advertencias a las cuales si yo no le pongo atención, indudablemente voy a fracasar. Es muy necesario atender a las señales en el camino, porque hemos escuchado de los peligros que hay en la carretera, como digo, los que sabemos conducir. Tomamos precauciones, tomamos en cuenta que el auto esté con gas o que esté con nafta, que las cubiertas estén bien, y entonces emprendemos ese viaje. Es una forma de ser prudentes para viajar. Pero en la vida cristiana igualmente somos advertidos
de parte de la palabra de Dios. Me hace pensar, como ilustración, ustedes han visto esos documentales de los Himalayas, donde hay caminos que solamente se puede ir una sola persona y están a más de 4.000 metros de altura, donde desde luego están atados con cuerdas, pero donde una persona dé un mal paso por no escuchar las señales, esa persona se va al fondo y va arrastrando a los que están en cadena. Carreteras peligrosas como en la India, donde han hecho sobre montañas que están a alturas grandes, donde ahí solamente cabe un vehículo. Y cada 200 o 300 metros donde hay una curva hay un espacio, en esa curva, donde hay un espacio que un auto o un camión, un micro, esté esperando de los que están viniendo, porque no se puede hacer doble vía. Pero si uno mira es un abismo y uno ve autos micros al fondo que han caído y hay señales. Y dicen esos autos están ahí porque no supieron respetar las señales. En la vida cristiana es igual. Si vos decís que caminas con Cristo, si vos decís que estás caminando con Él, tenés que respetar las señales que están en este bendito libro. Este libro es el patrón de nuestra conducta y nuestro carácter. Aquí es Dios hablándote. Dios no habla de otra manera, familia, en el Señor. Dios no habla en sueños. Dios no habla en visiones ya. Antes sí lo hizo, hoy no. Hoy nos dejó este bendito libro para que nosotros lo podamos escudriñar, meditar, profundizar en él y aprender lo que el Señor quiere que aprendamos nosotros ahí. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿En cuántos emprendimientos nos metemos nosotros los seres humanos y nos parece que nos va a ir bien? Calculamos a nuestra manera y muchas veces le dejamos a Dios de lado. Es más, el domingo, que es el día del Señor, que debería yo estar aquí, me voy a trabajar, porque me parece que me va a ir bien. Pero no te engañes, dice, solamente dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En nuestra óptica, o como nosotros lo vemos, parece que estamos andando bien con el Señor. Y saben que somos nosotros, los cristianos, expertos en apariencias, profesionales. Che, como andar, ya ando de 10. Y por ahí le dicen de 10, no pegas una, Pero el Señor sabe cómo estás verdaderamente. Y cuando venimos acá, el abrazo, el ósculo santo, y cómo estás, chévere, sí, pero no saben las luchas que estás teniendo en tu interior quizás. Y quizás es el camino que te parece que para vos es el correcto, pero dice, su fin es camino de muerte. ¿Y por qué razón nosotros tenemos esas actitudes? Porque nosotros nos excedimos en confianza. Decimos, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo conozco mis límites. Yo me conozco muy bien. Mentira, no te conoces. La Escritura dice que el corazón del hombre es engañoso, perverso más que todas las cosas. Y hablemos un poco de los excesos de confianza. ¿Por qué excesos de confianza? ¿Cuáles son los excesos? Quizás confiar en mi capacidad. En Proverbios 3:5 al 6, mira lo que dice. Proverbios 3:5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando habla la Biblia del corazón, no está hablando de este músculo que late aquí. El corazón bíblico es todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Me está advirtiendo, dice, fíate de todo tu corazón. Con mi mente, con mi cuerpo, con mi voluntad, tengo que confiar en Dios, no confiar en mí de que soy capaz de hacer cosas. Podemos ser virtuosos, hábiles, capacitados para hacer cosas, pero no, nuestra confianza debe estar única y exclusivamente en la persona de Dios, no en nosotros. Fíate de Jehová, dice, con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y somos expertos en mostrar nuestras capacidades y confiamos en lo que nosotros decimos y hacemos. Dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Nuestra confianza únicamente debe estar puesta en Él. Ahí en el Salmo 125, 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la señal? No confíes en tus capacidades. Puedes ser muy prudente. No confíes en tus conocimientos, porque confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestros conocimientos. Y ahí el Señor dice, nuestra firmeza, nuestro fundamento es Cristo y nuestra firmeza solamente va a estar en Dios, no en lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos. Lógicamente es mi confianza puesta en Dios la que me va a llevar a saberme conducir en el camino de la vida. En segundo lugar, el segundo peligro llamaríamos el peligro de distraerme. Acompáñame por favor a Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 2 y 3. Poned. Cuando hay esta palabra poned es un verbo imperativo que es continuamente debo poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Yo ya no vivo para este mundo. Un día en el Pichitraful, un sábado de fogón de consagración en el hotel, año 93, año 94 exactamente, hubo un fogón donde el orador Hippo, él invitaba a dedicarle la vida al Señor y aceptarle como el soberano Dios de la vida. Si yo les pregunto a ustedes si Dios es el soberano Dios de tu vida, si Dios es soberano, sé que todos me van a decir, sí, Gonzalo, Dios es soberano, pero quizás no es el soberano de tu vida. ¿Entiendes lo que es ser soberano? Es que Él está sobre mí, es que Él puede hacer conmigo lo que Él quiera y no tengo opción, como en el caso de Job. Él no le pudo reclamar al Señor, ¿qué hacer? Mira quién soy yo, mira mi integridad y mira lo que me... No, Job no le dijo eso al Señor. Dios, el soberano Dios, puede hacer con tu vida lo que Él quiera, con tu familia, con tu esposa, tus hijos. Y no tienes opción a reclamarle. Cuando a Soñita le dijeron que tenía cáncer, me arrodillé, lloré, le dije, Dios, no puedo decir que no me gusta. Es tu voluntad, Dios, y nos vas a ayudar a salir de esto. Ahora pregúntale a Dios, ¿a quién le gusta escuchar que un pariente, que tu esposa está con cáncer? Es cuando luchas en tu interior, ganas de revelarte, decir, Dios, ¿qué está pasando? Mira, te estoy sirviendo, he dedicado mi vida a servirte y ahora me haces esto. Pero Dios tiene propósitos que no los entendemos. Isaías 55, 8, que dice, porque tus pensamientos, Gonzalo, no son los míos. Y ahí puedo entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios radica en que Él te va a llevar, te va a traer, te va a utilizar, siempre y cuando un día te hayas rendido a Él y le hayas dicho, Dios, quiero que a partir de hoy seas el soberano de mí. ¿Qué mejor negocio podemos tener nosotros? ¿Por qué hablo de negocio? Porque nuestros réditos están allá. Acá yo no tengo nada, estoy de paso. En Ecuador tampoco tengo nada, solo un vehículo. Pero no tengo nada, familia. Pero somos dichosos con Soñita que nuestras riquezas están allá arriba. Nuestras inversiones están allá. Entonces, ¿por qué nos deseamos en vivir la vida cristiana aferrados a cosas materiales, peleando por cosas materiales? No es que sea malo tenerlas, pero cuando tu corazón están puestos en ellas y a tu caminar como creyente no es el correcto. El peligro, aquí cuál es el peligro de distraerme, porque dice poned la mira en las cosas que están arriba, las que son eternas, las de la tierra son pasajeras, se terminan. ¿Por qué debo poner mi mira allá en las cosas? Porque yo ya morí para el mundo. Como Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Lo que antes se podría parafrasear, lo que antes yo vivía para el mundo, ahora lo vivo, dice.
para el Señor. Y por esa razón puedo considerar que estoy crucificado como. Y es lo que el Señor quiere, que crucifiquemos nuestras pasiones, nuestras cosas que no son correctas, planes que no están dentro de los planes de Dios. Eso es lo que pide el Señor. Y ese es el peligro de distraernos. Cuando tengo puestos mis ojos en lugares equivocados, corro el riesgo de perder mi comunión con Dios y tendré que pagar las consecuencias. Las distracciones nos pueden sacar de la carrera cristiana. Las distracciones recuerdan ahí en Mateo, cuando Pedro, el Señor comienza a caminar por el agua y Pedro le dice, Señor, haz que yo pueda ir hacia ti. Y el Señor le dice, bueno, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice el pasaje que él empezó a ver la tormenta y se preocupó y empezó a hundirse. Ahí Pedro sacó la mirada del Señor, sacó la mirada. Y a muchos de nosotros nos pasa eso. Cuando nos desenfocamos de la mirada correcta hacia el Señor, empezamos a ver otras cosas, a distraernos. Y quizás empezamos a compararnos con personas. Cuando vos te comparás con Cristo únicamente, te vas a dar cuenta que sos desafiado cada día a parecerte a Él y no a los que están alrededor tuyo. ¿Y por qué razón hay peligro de distraernos? Porque hay errores, cometemos errores, y hablando de errores es volver la mirada hacia atrás. Miren ahí en en Génesis 19, por favor. Génesis 19, 17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares dentro de esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Si conocemos la historia, el Señor iba a castigar a esas ciudades, y hallaron gracia esos fieles, y el Señor les advierte y les dice que salgan de ahí, que no regresen. La historia continúa así, y miras, dice que la esposa regresó a ver y se convirtió, o sea, miró atrás, regresó a mirar lo que estaba dejando. Y muchas veces ese es nuestro error, mirar atrás. Satanás te va a poner el espejo retrovisor para que mires atrás. ¿Cuántas experiencias los hombres que conducimos no hemos vivido? Que por mirar por el espejo retrovisor a alguien que pasó, que nos llamó la atención, miramos por el retrovisor y tuvimos problemas adelante. Generalmente eso pasa. Satanás te va a poner el espejo retrovisor para que mires tu pasado, para que mires la vida que tenías antes en el mundo. Y tienes la gana y te provoca, ¿por qué no volver? ¿Qué tiene de malo? Total, después le pido perdón a Dios y vuelvo. Mentira, no hay tal, no hay tal. Familia en el Señor, es importante que nosotros veamos los errores y de esos errores aprendamos que yo no puedo distraerme en la vida cristiana. Al mirar a ver el pasado, le estamos dando gusto a Satanás. Y les pregunto, porque yo me pregunto muchas veces, ¿qué tiene de bueno este mundo para nosotros? Ahora, escuchamos con atención la canción, he decidido seguir a Cristo. No le quiero faltar el respeto a nadie. Muchas veces se cantan mentiras. ¿Es verdad que decidiste seguir al Señor? ¿Es verdad que la vida vieja ya pasó en vos? ¿Es verdad? He decidido seguir a Cristo, pero haces tu vida. ¿Eh? Y venís el domingo aquí a golpearte el pecho, a callar la conciencia, a decirle, Señor, perdóname, te prometo que. Entonces, cuando nosotros deberíamos ser conciencia cuando le alabamos, porque una alabanza es para adorarle a Dios y expresamos lo que hay en nuestro interior. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿O cuándo lo vas a hacer? Porque es fácil cantar. Entonces todo eso tiene que manifestarse en nuestra vida para mostrar el caminar nuestro como es, nuestros errores. En 2 de Timoteo 4:10, ahí vemos un pasaje cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Y cuántos de nosotros podemos abandonar el ministerio
por volver al mundo. Hemos preguntado por matrimonios, por personas que cuando comenzamos el ministerio estaban fieles acá, pero ya no están. Y uno podría pensar, ¿dónde pusieron su mirada? Volvieron, como dice aquí, Demas me ha abandonado, amando al mundo, se volvió al mundo. Y parecería que el mundo es más atractivo que lo que tenemos acá. Por eso hay que tener mucho cuidado con este peligro, el peligro de distraerme. Es mirar al mundo. Demas decidió regresar al mundo, abandonó el ministerio. ¿Y cuántos de ustedes pueden correr el riesgo de abandonar el ministerio por volver al mundo? Y no es que vayas a hacer pecado ni a estar en adulterio, pero podés hacer cosas que no son correctas. Podés caer en la mentira sutil que el enemigo nos hace caer. Podés acostumbrarte a mentir, a engañar. Y de esa manera se convierte en un estilo de vida. Pero dice, mirar al mundo es descender cada vez más. Recuerdan también al profeta Jonás. Dice en la escritura que él fue a Tarsis, compró él un pasaje y descendió a la nave y descendió a dormir, ya iba dormido. Pero él iba con sus decisiones, iba acordándose de que quería irse más bien al mundo, porque no quería saber nada de la orden del Señor de predicar en Nínive. Y él prefirió, dice, en vez de ir a donde el Señor le ordenaba, él fue al otro lado. Y muchas veces hacemos en nuestro caminar eso. Sabemos lo que Dios me está pidiendo, pero a mi parecer, yo creo que por acá es mejor. Y empiezo a descender. Y resulta que en un momento llego a tocar fondo, como Jonás, ¿no? Descendió tanto que al final terminó en la panza de una ballena. Ese es el peligro de distraernos. El mundo y su sistema todavía sigue cautivando a los creyentes. Sigue cautivando a los creyentes. Qué difícil decir esto. En la iglesia donde el Señor me regala la gracia pastoral, me peleo mucho con ellos en ese sentido, animándoles, porque voy a sus casas a visitarles para tener un culto, pero ellos están en un tremendo plasma de 65 pulgadas, viendo novelas, viendo películas, viendo series, y después del domingo llegan a la iglesia con carita de santos. Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es que digo que vivo para el Señor, que tengo un caminar correcto y sin embargo en casa me permito cosas que no son correctas? Tener una televisión, no es que sea malo. Yo tengo en casa una televisión, pero veo solo deportes. No veo otra cosa, ni siquiera noticias vemos. ¿Qué tiene el mundo de bueno, familia, para todos nosotros? De eso se trata el caminar del creyente, de que las cosas santas son producto de los santos. Es para que nosotros vivamos en santidad, porque el Señor no nos sugiere, nos ordena que seamos santos. Y qué difícil que es hacerlo, qué difícil porque vivimos en esa lucha. Recuerden que el pecado se contamina, el pecado contagia, la santidad es una decisión personal. He decidido seguir a Cristo. Quiere decir, he decidido vivir en santidad para la gloria de Dios. Pero hablemos de por qué el distraerse, porque vamos perdiéndole amor a la palabra de Dios y al autor de la palabra de Dios. Y cuando por distracción estoy metido en problemas, en malos negocios, con malos resultados, ahí es cuando entonces digo, Dios mío, ayúdame. Recuerda que Dios no es tu siervo. Recuerda que Dios es Dios, el Dios de este bendito libro. No es que llego, froto la Biblia, sale el genio llamado Dios y dice a sus órdenes, amo, ¿qué quiere? Entonces yo le empiezo a pedir. Somos una manga de pedigüeños, porque vivimos solo para pedirle para nuestros intereses. ¿Te has arrodillado a orar? Sé que lo hacen muchos. A orar por la necesidad de otros más que por las mías. Ese es el verdadero caminar del creyente, lo que debemos hacer. En tercer lugar, quiero hablar del peligro de dormirme. Cuando vamos conduciendo un vehículo, si lo hacemos por varias horas, yo solía con mi esposa viajar al Pichitraful en el auto y viajábamos 16 horas para llegar allá y nos quedábamos.
en algún lugar a descansar, pero viajar, todo eso que es, toda la pampa, esas rectas que te agarra el sueño, y solita tenía que irme pellizcando para que no me duerma, porque el dormirte en el vehículo, ¿qué quiere decir? Lo más probable es un accidente, y en ese accidente no solamente corres el riesgo el vehículo, si no vas a parar a un hospital, te llevan a un cementerio. Entonces el peligro de distraernos, de dormirnos. Y aquí también en la vida cristiana podría decir que nosotros corremos el peligro de dormirnos. ¿Por qué? Quiero hablar de las excusas que ponemos. Y aquí, vayamos por favor a 2 de Samuel 11. Conocemos el pasaje, ¿verdad? El pasaje del pecado de David. En este pasaje tristemente vemos lo que le pasó a David siendo rey. Él siendo rey, el ungido Jehová. ¿Qué no nos puede pasar a nosotros si nos dormimos en los laureles? Si crees porque antes, años pasados, hiciste alguna obra, hiciste algún ministerio que dio fruto y dio resultado, y quieres vivir pensando en eso, en esos logros, estás equivocado, no puedes dormirte ahora. Hay que seguir despiertos en la vida cristiana. Esto es de un caminar diario, de un andar diario. Ahí David, no puedo decir que se durmió, sino que no estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Porque dice en la Escritura que él se levantó de su lecho. Entonces imaginamos que estaba durmiendo. ¿En qué tiempo? En el tiempo que, dicen los reyes, tenían que salir a la guerra. Y él en vez de salir a la guerra se quedó durmiendo. Mandó a sus soldados, los encargó, vayan ustedes, peleen. Yo voy a descansar porque estoy muy cansado. Voy a dormir un poco más. Tengo derecho, tengo derecho, me imagino que diría David. Y ahí hay excusas, ponemos excusas para disculparnos, excusas para quedar bien. Y quizás pienso que David, como muchos de nosotros, habría dicho, tengo derecho a descansar, soy el rey, vayan ustedes, háganlo, yo confío en ustedes. Y quiero abrir un paréntesis. Los pastores muchas veces podemos decir, hagan ustedes también. Porque tristemente en el día de hoy, en las iglesias cristianas, se cree que el pastor es el llamado a hacer de todo. El pastor barre, el pastor limpia, el pastor predica, el pastor visita, el pastor va, el pastor viene, el pastor sube, el pastor baja, y no hay un equipo de colaboradores. Y él podría decir, yo tengo derecho, vayan ustedes. Pero para los pastores tampoco hay un tiempo de descanso. Salvo que nos tomemos un día. En lo personal me tomo el día lunes para descansar. Pero a partir del martes yo ya estoy prendido juntamente con Soñita haciendo el ministerio. Y esa es la labor. Pero aquí lo que quiero decir es que en el caminar diario nuestro no podemos dormirnos. Como aquí David. Literalmente, dice la Escritura en el versículo 2 del 11, dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó, dice David, de su lecho. ¿Qué implica esto? Quizás estaba descansando, quizás estaba durmiendo, no lo dice la Escritura, pero quizás él estaba haciendo eso. Y dice, salió a pasearse por el terrado y ahí sucedió lo que tenía que suceder. Porque él estaba en el lugar que no debía, mirando lo que no debía, y entonces después hizo lo que no debía. Y eso es dormirse en los logros que quizás nosotros hemos alcanzado. El peligro de dormirme. Esta enseñanza de David nos debe a nosotros alentar grandemente que nosotros los seres humanos, especialmente los hombres, no estamos exentos de caer en esto. Ustedes saben, bueno, esto es para una reunión de hombres, la debilidad del hombre es la vista, la debilidad de la mujercita es el oído. Entonces, uno como hombre puede
incurrir en ese pecado, en ese delito, de empezar a mirar lo que no debe, de ir a lugares que no debe, en los tiempos que no debe. Después de que David vio lo que no tenía que ver, claro, poderosamente le llamó la atención y ahí se produce el trabajo de Satanás. Fue incitado a tomar lo ajeno, ustedes conocen la historia, lo prohibido, y así el rey de Israel ofendió al santo Dios. ¿Cuánto más nosotros? Así es que en la vida, en el caminar del creyente, hay estos peligros. El peligro de deslizarme, el peligro de distraerme, el peligro de dormirme. Podemos muchos de nosotros decir tengo derecho a descansar, o quizás otros pueden decir tengo derecho a disfrutar, tengo derecho. Les decía hace rato, mis derechos, tus derechos como hijo, como hija de Dios, están endosados o crucificados con Cristo. Los hijos de Dios no tenemos derecho, tenemos responsabilidades y tenemos que caminar cada día para agradarle a Dios y para la gloria de su nombre. David estaba disfrutando, y cuántos de nosotros podemos decir que tengo derecho a disfrutar un poco de la vida. Hazlo, disfrútalo, pero un día el Señor va a tomar cuentas de esto. Quiero terminar, en último lugar, el peligro de desobedecer. Quiero ir a 1 Samuel 15. Conocemos también ese pasaje, la mayoría, cuando el profeta Samuel le llama la atención a Saúl, ¿verdad? Ahí en el versículo 22 de 1 Samuel 15, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. Bueno, el pasaje dice, ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que a la grosura de los carneros. Es mejor para nosotros obedecer. Y la palabra de Dios está llena de señales para obedecer. Si eres sincero contigo mismo, ¿cuántas de estas señales estás obedeciendo? ¿Cuántas de ellas las estás pasando por alto ahora mismo? Claro, el pastor no te ve, o sea, los hermanos quizás no te ven, pero donde laburás, donde estás lejos de la gente que te conoce, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo son tus relaciones con la gente? Podés decir que sabes conducirte correctamente porque obedeces la palabra de Dios. Para nosotros lo mejor y nos conviene es obedecer. Es necesario que pongamos atención, como dice aquí, ¿no? El prestar atención es mucho mejor. Prestar atención a lo que el Señor me advierte. ¿Y qué podemos hablar aquí? De las experiencias. Conduciendo un vehículo, muchos de nosotros, yo puedo decirles, ya conduzco, hace 45 años conduzco vehículos. Nunca he tenido un accidente, nunca atropellé a nadie, nunca me choqué, me han chocado sí. Pero puedo decir que en base a esa experiencia yo puedo tomarme la atribución de hacer en la carretera lo que yo quiera con un vehículo. No, no es así. Es cuando más prudente debo ser. Y cuando lo aplico a la vida cristiana, mientras más dices conocer la Biblia, más temeroso debes ser de las señales que están en este libro. No permitas que sea solamente tu fachada la que esté aquí y que diga, oh, qué bueno, qué fieles, qué lindos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, Dios conoce tus luchas, Dios conoce de lo que estás luchando en tu interior. Pero muchas veces venimos acá con esa carita de piedad, de santidad, ¿no es cierto? El abrazo, el beso, pero nadie sabe las luchas que yo estoy teniendo. Y me agrada, realmente le doy gracias a Dios por lo que están haciendo como hombres de la iglesia, reuniéndose, abriendo su corazón, rindiendo cuentas. Es la única manera de poder vivir en santidad, es la única manera de poder vivir con la frente en algo.
en alto porque no estoy ofendiendo a Dios de ninguna manera. Pero y terminando dice, las experiencias. Cuando tomamos un vehículo por la carretera, en base a mi experiencia, puedo cometer muchísimas imprudencias y errores. Y uno se preguntaría, ¿y vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena arriesgarse a eso? Creo que en ningún sentido vale la pena arriesgarse a poner la vida, digamos, en riesgo, porque hay consecuencias y sé que todos tenemos debilidades, muchos estamos en la lucha y el mundo sigue ejerciendo atracción en nuestra vida. A veces solo mirando un anuncio de publicidad de algo, ya la mente se te fue, te distrajiste y tu pensamiento se fue para cualquier otro lado. Y ese es el peligro que corremos nosotros de desobedecer. Miren ahí en Colosenses 3, y esta es una tremenda advertencia del Señor, porque hay ahí una orden del Señor. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Hacer, nuevamente un verbo imperativo, de todo momento, todos los días. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué quiero hablar? No. Mi desobediencia a las señales, a las advertencias de la palabra de Dios puede provocar ¿qué? La ira de Dios. Tarde o temprano mi desobediencia va a provocar que Dios me discipline. Y cuando Dios sienta su mano, no creas que te acaricia. La palabra de Dios lo habla con claridad. El Señor, de la manera que nos ama, de esa misma manera no quiere perdernos y nos va a disciplinar cuando nosotros jugamos a ser los vivos, los piolas, los que podemos hacer de nuestra vida lo que queremos. Y quizás, quiero decir que incurrimos quizás en un error gravísimo, decir, total, ya soy salvo, yo ya tengo el cielo por herencia, así que voy a darme un lujito de hacer algo. Total, después le pido perdón a Dios. Mentira, no hay tal. Porque puedes estar incurriendo en ese error de que estás equivocado. Quizás no eres hijo de Dios, quizás no eres hija de Dios. ¿Cuántos vienen a la iglesia? ¿Sabían ustedes? Hay una estadística muy triste. De las iglesias cristianas se hablan de personas que han estudiado esto, que solamente el 12% son hijos de Dios. Los demás son creyentes en Dios, buenas personas, quizás personas moralistas, necesitados de Dios, negociantes con Dios, viniendo a pedir. Pero un 12% de las iglesias cristianas apenas son hijos de Dios. Y ahí viene el deseo de los pastores, el anhelo de los pastores, porque hasta con lágrimas clamamos, considérate bien cómo está tu vida delante de Dios. Porque cuando yo voy a la casa, veo las evidencias del obrar del Espíritu Santo en mí. Ojo, no son frutos, ¿no? Es el fruto del Espíritu Santo. 9 evidencias: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay un dedo que te señale y diga, ese no es hijo de Dios. Esas evidencias deben estar en los hijos de Dios. Y si muchas de ellas no están, tienes que empezar a pensarlo seriamente delante de Dios. Quizás estás creyendo que eres un hijo o una hija de Dios y no lo sos. Por eso la necesidad de hacer un alto en nuestra vida. Porque dice, mi desobediencia. ¿Con qué ganas le desobedeces a Dios? ¿Cuántas veces le desobedeces a Dios en el día? Entonces eso debe llamarte la atención. ¿Por qué lo hago? Porque está en mi naturaleza hacerlo. No es que me da temor desobedecer a Dios. Entonces sí es necesario e interesante que hagas un alto y digas, Dios, ¿por qué te estoy desobedeciendo? Porque puedes, si eres hijo de Dios y le desobedeces,
puedes provocar la ira de Dios en tu vida. Ahí en Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! Cualquiera que quiera estar abrazándose, codeándose con el mundo. No, es que solamente fui a ver un partidito. Y en ese partidito, ¿qué vistes? ¿Qué hiciste? Eso es codearse con el mundo. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y eso dice, nos volvemos enemigos de Dios. Quiero concluir. El camino de la vida cristiana es el más apasionante de los caminos. Yo me convertí hace 37 años al Señor. Una vida desastrosa con un matrimonio a cuestas. Pero el día que entendí, ¿cuántas veces le habría prometido a Soñita? Soñé, yo me arrodillaba delante de Soñita, le decía, Soñita, te suplico, dame una oportunidad más. Por la Virgencita de por allá, por el Señor de por acá, por el Jesucito de por allá, te juro que vas a ver cómo dejo de tomar, dejo de fumar, dejo de perderme las noches, el fin de semana. Pero cada vez era nuevamente. Solamente cuando Cristo llegó a mi vida, recuerdo de rodillas haberle dicho, Señor, si eres real, sálvame, yo te necesito. Yo ahí me desprendí de ese orgullo tonto que tenemos los seres humanos. ¡Wow! ¿Y qué tal que ahora se den cuenta que no soy hijo de Dios y viniendo tanto? No, mejor no, me quedo. Bueno, quédate así y tu eternidad no va a ser en el cielo. Y entonces recuerdo que recibí al Señor en mi corazón con lágrimas y le dije, Señor, creo en ti. Creo que moriste, Señor, en la cruz por mí. Te recibo como el Salvador de mi vida. Yo me fumaba 3 y 4 atados se le llenó de cigarrillos. Fumaba Marlboro. En el auto tenía la guitarra, la botella de whisky y el mazo de cartas y el cartón de cigarrillos. Esa era mi vida. Era negociante, salía a trabajar, decía, Soñita, ya vengo. No volvía 2 o 3 días. No eran casos de infidelidad, sino los amigos. La bebida, la guitarra, las apuestas, el casino. Esa era mi vida. Pero cuando recibí a Cristo, nunca más un cigarrillo, nunca más un vaso de licor, de cerveza, nunca más. Por eso yo no le creo al facineroso que dice, me cuesta, estoy luchando. Ya no me fumo mucho, pero un hito me fumé. Mentiroso, no eres hijo de Dios. ¿O acaso le vas a restringir o a quitarle el poder que tiene Dios para transformar vidas? Chica, transformó mi vida miserable. La transformó porque yo así en el acto de que ya hace 37 años que no voy al cine, hace 37 años que no voy a baile, y yo era como una perinola para bailar. Ya no lo hago. Mi vida fue transformada por aquel que murió en la cruz. Y a los 3 años de mi conversión venimos a la Argentina a Palabra de Vida a estudiar. Esa es otra historia, todo lo que el Señor ha hecho. Pero les comparto, iglesia, de que realmente si un día recibiste a Cristo en tu corazón, tu caminar tiene que ser diferente. Porque hay tantos problemas en las iglesias, tanta discordia entre las familias de la fe, tanta ambición, tantas cosas, porque realmente le damos lugar a Satanás en nuestras vidas, a que sutilmente nos cautive con sus mentiras. El caminar del creyente es una vida apasionante, decía. Si vos no vives la vida del creyente y tu caminar no es un caminar apasionante, creo que te equivocaste de religión. Lo mejor que nos puede suceder es que un día el cielo lo tenemos por herencia. No hago lo que hago por ganarme el cielo ya lo tengo ganado porque soy hijo de Dios. Lo que hago es para la gloria de Dios, para poder agradarle a Dios, porque servirle a Dios es servir a personas. Y no hay satisfacción más grande que esta de servirle al Señor. Mi caminar delante de Dios es el caminar que a Él le agrada, es el
es el caminar que la familia y la fe puede ver, que la gente puede ver. Es un desafío. Vamos a orar.